Muy bien, los niños pueden salir con su maestra. Muy bien. Niños y niñotes. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar, hermanos, con esta serie de mensajes que hemos titulado Un trastorno bendito. Tercera parte. Tendremos una cuarta, hermanos, si Dios quiere. Mire, me esforcé mucho por tratar de reducir al máximo los temas, pero la realidad es que ni es bueno, hermanos, estar apresurados, ni estamos jugando a ver si abarcamos más temas. No, hermanos, debemos estar tranquilos y al fin de cuentas, pues esta es siempre la palabra de Dios. Así que el tema, hermanos, sobre todo se me presentó un poco difícil por el tiempo, creo yo, que estamos viviendo. Vamos a iniciar, hemos hecho una yuxtaposición, hemos empalmado un versículo de donde partimos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, y luego unimos el mensaje de Cristo en su famoso sermón de la montaña, para ver o comprobar precisamente lo que dice Hechos 17:6. Estamos teniendo problemas, hermanos, con la máquina, con la computadora. Entonces, pues hermanos, estemos atentos, no se preocupe si por alguna razón falla, pues escuche la palabra. Mire, la realidad es que antes no teníamos pantallas, teníamos nuestras Biblias en manos y éramos expertos en esgrima bíblico, nos decían un versículo y, no, hombre, ¿para cuándo? Estábamos puestos para encontrar el versículo. Pero bueno, si no, puede leer la escritura aquí en la pantalla, hermano, escúchela. También la fe, dice Pablo a los romanos, viene por el oír la palabra de Dios. Así que bueno, el tema o el título del mensaje, ya lo dije, un trastorno bendito, tercera parte. Y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 6. Me introduzco brevemente y luego leemos el texto que ponemos en yuxtaposición. Dice Hechos 17, 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bueno, esto sucedió en Tesalónica, usted lo recuerda. Esto sucedió cuando Pablo llega y predica en Tesalónica. Bueno, el tema, hermanos, aunque se desprende de este texto donde Pablo y Silas y los que habían creído el mensaje y que según el contexto eran, dice, un hombre llamado Jasón, que lo menciona el versículo que leímos, pero también el versículo 4 dice que habían creído algunos griegos piadosos, dice, en gran número. O sea, no creyeron unos pocos, creyeron, según Hechos 17:4, algunos griegos, dice, que se juntaron con Pablo y con Silas, griegos piadosos, gran número, y también, ¿quién más? Mujeres, dice, nobles, no pocas. Entonces, hermanos, eran bastantes los que estaban siendo acusados de que estaban trastornando el mundo entero, y ahora Tesalónica para acabarla. Bueno, acusados por los judíos celosos, por los judíos incrédulos que juntaron una turba, dice la escritura, una turba de hombres malos, una turba de hombres ociosos, e increparon a los nuevos creyentes de Tesalónica con este grito:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y bueno, todo esto lo hemos tratado de comprobar, hermanos, y aprobar también. Lo hemos comprobado. ¿Qué hemos comprobado? Que el grito tenía una gran verdad, contenía una gran verdad. El Evangelio, Cristo, el mensaje de Dios trastorna las vidas. Sí, trastorna las vidas. Nos voltea de cabeza, decimos. Cambia los ideales del mundo, cambia los pensamientos, cambia todas las cosas. Entonces, lo hemos comprobado y lo hemos también aprobado. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, en esta serie de mensajes dijimos que comprobando o yuxtaponiendo el mensaje de Cristo en su primer sermón, el Sermón del Monte, reconocemos que ciertamente Él, el Señor nuestro, su mensaje nos ha trastornado convirtiéndonos en las personas, como dice su mismo mensaje, más felices, más bienaventuradas de este mundo. Entonces, esta tarde, hermanos, trataré de abordar esa área de nuestra naturaleza humana que nos hace creer que debemos validar. Escuche, vamos a ver si podemos abordar esta área de nuestra vida que nos hace creer que debemos validar la defensa de nuestros derechos por cualquier medio, incluso haciendo la guerra. Me acordé mucho de un folleto de Chic, precisamente, donde muestran a un hombre eminente de cierto país, donde decía: es necesario conseguir la paz, aunque sea por medio de la guerra. Decía, qué ironía, ¿verdad? Qué ironía, pero la realidad de las cosas es que en el mundo así está la situación. El cambio o trastorno de este paradigma o de esta teoría, hermanos, que consideramos casi natural, normal y correcto, será enfrentado por las palabras de nuestro Señor y Salvador por medio de las palabras siguientes. Aquí nos quedamos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice: felices, bienaventurados, dichosos, suertudos. ¿Qué más? Benditos los pacificadores, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, qué trastorno de las ideas y del mundo mismo es esto. Lo pregunto por el hecho de que, sobre todo hoy, hermanos, cuando vemos con asombro y con preocupación el riesgo inclusive de una nueva guerra mundial, y donde naciones se enfrentan sin misericordia unas con otras, matando hombres, mujeres y niños por igual, nosotros como pueblo de Dios, o llamémonos como Jesús nos llama, hijos de Dios, pocas veces, hermanos, recordamos que este tema ya fue resuelto en nosotros claramente por estas palabras. Bienaventurados los pacificadores, porque porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sin embargo, hermanos, y aunque este solo versículo debiera bastar, porque salió de la boca misma de nuestro Salvador, para los que somos hijos de Dios, yo los invito, miren nada más qué contraste, a que precisamente contrastemos o caminemos a lo largo de la ciudad, hermano, que usted escoja, de cualquier ciudad importante. Y yo le invito a que lo hagamos, por ejemplo, hermanos, pensemos en cualquier pueblo conocido, conozcamos un poco de su historia, empezando por nuestro estado, por Chihuahua. Y entonces, hermanos, además de saber que Chihuahua fue el hábitat de numerosos grupos indígenas, yo sé que, si usted sabe cuántos grupos indígenas hay en nuestro estado, hermanos, ¿cuántos creen?
Ahorita, hermanos, se supone que hay 3 grupos indígenas. Bueno, cuatro, porque los tarahumaras son la etnia, el grupo indígena más grande de nuestro estado. Después siguen los tepehuanes, que son los ódames. Después siguen los guarojíos. Y por último los pimas, que son muy poquitos, hermano, muy poquitos. Estas 4 etnias, hermanos, viven en nuestro estado. Los más conocidos son los rarámuris. Pero, hermanos, si investigamos un poquito, hermanos, en la historia de Chihuahua, nos vamos a dar cuenta que no solo estos habitaron nuestro estado. Vamos a saber que también existieron muchas otras tribus, por ejemplo, como los conchos. Usted ha oído hablar de la tribu de los conchos. Esa tribu habitó, hermanos, esa etnia habitó aquí. Es más, habitó en el centro, aquí donde nosotros vivimos, de la ciudad, y también un poquito en el oriente, por allá por Ojinaga, por Valle de Allende, por San Francisco de Conchos, por Delicias, por Mioqui, por Saucillo. Y luego también tuvimos, hermanos, a otro grupo étnico llamado los tobosos. Los tobosos, allá por el sureste, Jiménez, Camargo, Villa Coronado. También tuvimos a otro grupo que se llamaban los sumas y mansos. Fíjese qué curioso. Tuvimos un grupo, una tribu llamada los mansos. Habría que ver qué tan mansos eran, ¿verdad? Estos habitaban allá por Ciudad Juárez, al norte de la ciudad, del estado, y a lo largo de todo el río Bravo. También tuvimos a los jumanos, también en el norte de la ciudad. Tuvimos a los chizos, al oriente, los julimes y los tapacolmes, también aquí en el centro. Y no podían faltar, por si usted no sabía que en el estado hubo apaches. Sí, ¿verdad? Y la hermana ya iba a levantar la mano, ¿ah? ¿Y los apaches qué, verdad? Los apaches, hermanos, fue una tribu del norte de Estados Unidos y que vivió también en nuestro estado. Ya usted sabe que somos un estado norteño. Ahora, hermanos, no es mi intención, obviamente, impartir en una predicación una clase de historia o de etnología, sino que nos demos cuenta con un poquito, hermanos, de investigación, que en primer lugar, la gran mayoría de todas estas tribus que le acabo de mencionar, de etnias, dejaron de existir, hermanos, por una misma causa o razón. ¿Cuál cree usted que fue la causa o razón de que estas tribus se extinguieron? La guerra, hermanos, los conflictos, los pleitos, las discordias, precisamente. Ahora, también la intención, hermanos, con esto es que descubramos que detrás de cada pueblo y ciudad existen próceres, es decir, hermanos, personas ilustres de gran dignidad y relevancia histórica que dicen contribuyeron significativamente al engrandecimiento de la población, pero por medio de, ¿qué cree usted?, de la liberación armamentística, de la guerra. Esos son nuestros héroes nacionales, locales. Hermanos, si usted va a Yoquibo o a Batopilas, que fue el lugar donde yo, ya sabe, trabajé por muchos años, hermanos, se cuentan historias tremendas. ¿Ha escuchado hablar de un personaje indígena llamado Jerónimo? Es real, hermano, es real. En todas esas barrancas era el terror de todas esas barrancas. ¿Pero por qué era el terror? Por aguerrido. Entonces, todo esto que le estoy diciendo, hermanos, es para que nos demos cuenta y comparemos, o más bien contrastemos, en el mundo se exalta, se reconoce a las personas que hacen la guerra. Estas son las personas reconocidas, estas son las personas exaltadas. Mire, si usted indaga un poquito de Matachic, por ejemplo, de Ciudad Madera, de Valleza, de Batopilas, de Parral, ¿qué se dice de Parral? ¿Qué es lo primero que se le viene? No me va a decir que es la sede de Papal, espérese. Esas son cosas que ya ellos se inventan. ¿Qué dicen de Parral? Aparte de la capital del mundo, es cuna de la revolución.
Es cuna de la revolución, Parral. Es cuna de situaciones armamentistas, hermano, muy tremendas. Bueno, hermano, si investigamos en cada uno de estos, nos vamos a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Ahora, creo que es bien sabido, hermanos, que esto no es único de nuestro estado, de nuestro país, sino de cada parte del mundo a donde nosotros vamos. Miren, allí sobre la propia cima del mundo, muy en alto, puede verse a Napoleón Bonaparte. A ver, dígame qué sabe de Napoleón Bonaparte. ¿Qué se le viene a la idea? Un gran estratega. ¿En qué? En guerra. Pero usted sabía que Napoleón Bonaparte fue el primer cónsul de Francia, ¿verdad que no sabíamos eso? Ni cuenta. Exactamente, hermanos, Napoleón fue muchas cosas, pero es reconocido, fue un político reformador y primer cónsul de Francia. Pero sobre todo, siempre será más conocido por haber sido uno de los más grandes comandantes militares, guerreros de la historia, y con quien a su mando murieron entre 3 y 6 millones de personas, de civiles, hermanos, en lo que se conoció como las guerras napoleónicas. Si hablamos, hermano, de Inglaterra, encontramos a un hombre muy famoso entre muchos casos que tienen, pero encontramos a un Horacio Nelson, famoso almirante británico que perdió su brazo derecho en la batalla de Tenerife en 1797. Y luego, durante un intento de capturar el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dice la historia que fue herido por una bala de un mosquete, lo que llevó a su asistente, más bien a su esclavo, porque se apellidaba igual que él, Josía Nelson, a hacerle un torniquete, a anudarle un torniquete para detener la hemorragia, y al final de cuentas este hombre pierde el brazo. Pero hermano, este es un prócer, porque a pesar de que perdió el brazo, hermano, yo si pierdo una uña me voy para mi casa, y me encierro y me chupo el dedo y me lamento, pero este hombre perdió el brazo y siguió en la lucha y en la batalla. Y entonces la historia, la biografía dice que continuó, a pesar de su lesión, amputado, continuó liderando operaciones navales hasta su muerte en 1805. Y por esto dice la historia que en las imágenes que se conservan de él, se le pinta con un uniforme militar, pero con una manga sin el brazo. Fíjese. Y así podemos seguir, hermanos, y encontraremos que por allí está uno exaltado en lo alto sobre sus semejantes, y allá en otro lugar con un escuadrón a su espalda está un duque, y en otro lugar cabalgando sobre un caballo de guerra está un valiente cura con un estandarte, o un obispo. ¿Le suena algo? Que dejando los hábitos y el ministerio se convirtió en un guerrero, en un militar. Y usted dice: viva los héroes que nos dieron patria. Pues Cristo dice: bienaventurados los pacificadores. Hermano, no estoy en contra de nuestra independencia, ni estoy en contra, pero hermano, yo quiero que veamos y contrastemos esto. Este es mi propósito. Estos son los héroes bienaventurados que según el mundo deben recibir las coronas de laureles y olivas. Estos son. Vayan a la capital de cualquier lugar que elijan y verán que los bienaventurados que son puestos sobre pedestales y museos, catedrales, no son exactamente los hombres mencionados, hermanos, por nuestro Señor en el versículo 9. Leámoslo, comprobemos si no es que Cristo vino a trastornar el mundo. Bienaventurados los pacificadores. Felices, estos son los hombres felices, y aparte son los que van a ser o son llamados hijos de Dios. Hermanos, pero el problema es que aún nosotros como iglesia incluso a veces no reconocemos, no bendecimos a los pacificadores, sino que nos damos, o más bien damos concesiones y hasta oraciones a quienes Dios no ha dado concesiones para hacer la guerra y matar. Y entonces perdemos la recompensa de la bienaventuranza que dice: ellos serán llamados hijos de Dios. Tomamos bando, hermanos,
cuando Cristo mismo vino a este mundo como juez y árbitro, y resulta que Él, como el más grande pacificador, recibe los golpes. Él es aquel que suplica a los hombres que cesen de combatir, mientras que nosotros, que debiéramos parecer verdaderos hijos de Dios, oramos por unos y menospreciamos a otros. Hermanos, en los conflictos armados tenemos que aprender esto, hermanos, como iglesia. Nosotros somos hijos de Dios, sí, y como hijos de Dios tenemos que tener esta actitud pacifista, pacificadora. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios, como veremos en adelante, fue un pacificador, nuestro Salvador. Cristo en su tiempo también no fue bien visto, no fue bien recibido por un pueblo que deseaba, que quería con toda su alma ser liberado por medio de la guerra, por medio de la revolución, por medio de la espada. Y así hoy generalmente los que desean y oran por la paz de todos, sin excepción, que debe ser, hermano, nuestra actitud correcta, son hechos a un lado como personas que no pueden ser bienaventuradas, a pesar de que intentan hacer a otros bienaventurados. Pero aquí tenemos a Cristo, hermanos, quien decimos es nuestro Señor, trastornando al mundo. Y yo digo que cuando menciono esto y cuando veo las actitudes contrarias del mundo, pues, hermanos, que las naciones con sus vestiduras manchadas de sangre sean dejadas en esta innoble tierra. Pelean por tierras, pues quédense con la tierra. Al fin de cuentas, hermanos, se van a descomponer y van a ser parte de la sangrienta historia. Yo digo que los amantes y defensores de la tierra, que luchen si quieren con balas y con misiles, y cuando obtengan una buena y grande porción de polvo, se enterarán que ellos mismos van a la tierra y no al revés, no la tierra a ellos. Pues la santa sentencia dice, ¿sí sabe cómo dice la sentencia de Dios desde el principio? Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, si alguien quiere pelear por tierras, que pelee. Al fin de cuentas, hermano, la tierra no les pertenece. Ellos irán y regresarán a la tierra, no la tierra a ellos. Pero el pacificador será alzado, escuche, y la corona de bienaventuranza de Dios será colocada alrededor de su cabeza, y los hombres lo verán un día y admirados lamentarán su propia insensatez, puesto que ellos exaltaron la espada ensangrentada del guerrero, pero rasgaron y desecharon el modesto manto de aquel hombre que fue un pacificador en medio de la humanidad. Déjeme hacer hincapié en la segunda parte del versículo de Mateo 5. Ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña? Esto nos dice, hermanos, que si en algo hemos de parecernos o parecer hijos de Dios, es en esto, en ser pacificadores. ¿Sabe usted que en ninguna parte de la profecía del Mesías Salvador se nos dice que Él sería un estratega militar, sino todo lo contrario? Mire, somos muy dados, hermanos, a aprender versículos, los versículos más poéticos que nos suenan más bonito, esos nos los aprendemos de memoria, pero pocas veces tenemos el cuidado de leer los contextos, lo que está alrededor de ese versículo hermoso y está bien que aprendamos esos textos de memoria, pero vamos a hacer mucho mejor si leemos lo que está alrededor de estos versículos. Hablando de las profecías del advenimiento del Salvador, la más famosa, yo creo, de todas ellas la contiene Isaías capítulo 9. Mire cómo dice Isaías, este versículo usted y yo no lo aprendemos porque es muy hermoso. Dice: porque un niño, versículo 6, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para empezar, hermanos, yo no sé cuánto problema nos pueda causar un niño, ¿verdad? Cuánta guerra. A veces los padres decíamos: es que da mucha guerra.
No, no, hermanos, pues los niños son niños, ¿verdad? Pero un niño no puede dañar, ¿verdad? No puede matar, no puede quitarle la vida, no puede declararle la guerra a nadie, ¿verdad? Entonces, así empieza la profecía, para empezar. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y bueno, los nombres, decía ahorita mi esposa en la alabanza, de Dios son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y termina diciendo príncipe de paz. Ahora, debemos reconocer que la venida de Cristo, el Señor, trastornó al mundo, y así estaba profetizado, hermanos, porque el contexto del versículo 6 aclara que Cristo vino, escuche bien y lea, hermano, conmigo. Cristo vino a poner fin a las guerras, a eso vino. Y principalmente, escuche, principalmente esto tendría que haber llegado a Israel, porque dice, capítulo 9, versículo 2. Vamos a empezar ahí desde el versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de lo que sucedería con la llegada del Mesías, ¿verdad? Del Mesías Salvador. Pero hermanos, memorizamos solamente el versículo 6, los más poéticos. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hermanos, las guerras nunca traen alegría, desde el punto de vista que queramos verlas, nunca traen alegría. Aquí dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, cuando hay abundancia. Y luego menciona algo muy, muy, muy tremendo. Dice: se alegrarán delante de ti, dice, como se gozan cuando reparten despojos. Sí sabe, hermano, lo que conllevaba repartir despojos. Repartir despojos, hermanos, se llevaba a cabo cuando la guerra había terminado. Esta era la acción de terminar una guerra, repartir los bienes. Bueno, Jesús, cuando Él viene, dice, va a suceder que es como si ya va a haber alegría, y como si Dios repartiera dones, bendiciones a los hombres. Y no es como que, sino que eso sucedió. Versículo 4 se pone más interesante. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. O sea, Israel, hermanos, cuando recibe a Cristo, no entendió ninguna de estas cosas profetizadas. Pero ¿cómo iban a entenderlo? Dirá la gente, si estaban bajo el yugo de Roma. Cristo quebrantó el yugo de Roma, hermanos. Cristo quitó la vara del opresor sobre de Israel, pero ellos no lo veían así, como en el día de Madián. Aquí hay mucho que decir, hermanos, pero por causa del tiempo. Versículo 5, aquí viene algo muy, muy interesante. Dice el versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, ¿qué serán? Serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué sucedería, hermanos, todo esto? La razón es el versículo 6, el que nos gusta tanto. Por eso el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El significado es que con la llegada del príncipe de paz, todas las guerras debían de cesar. Las sandalias del soldado, el manto del soldado, los arreos de guerra, vaya, para sintetizar todo esto, todo el equipo de batalla manchado de sangre, debían ser recogidos y arrojados al fuego para ser quemados. El heredero del trono de David no es un guerrero terrenal, hermanos. Él no gana sus batallas por la fuerza de las armas, y usted y yo lo sabemos. Por lo tanto, no existen guerras justificadas de nadie, incluyendo la de Israel, o mejor dicho, menos que nadie, Israel. A menos que quien se diga pueblo de Dios o hijos de Dios no lo sean. O a menos que Jesús se haya equivocado en esta bienaventuranza, o que Isaías en su profecía se haya equivocado. Miren, de hecho, esta profecía
es confirmada por Cristo mismo después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Mateo 4:12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué clase de reino era este? ¿Qué tipo de rey era este que no lucha ni pelea convencionalmente? Eso es lo que debemos preguntarnos. Pues Isaías, hermano, lo aclara en el siguiente versículo, en el versículo 7 de Isaías 9:7, en ese pasaje que veníamos leyendo. Dice acerca de este niño, dice acerca de este príncipe de paz, dice: lo dilatado de su imperio. ¿Qué quiere decir dilatado? Lo largo, lo extendido de su imperio, de su poder, de su gobierno, serán, hermanos, sin límite, sin límite. Porque lo dice, pero no solamente el reino, dice cómo es el reino. ¿Cómo dice? Lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Es decir, un reino justo cual no había existido. Y luego termina diciendo: desde ahora y para siempre. Es decir, un reino justo cual nunca ha existido, desde su llegada hasta siempre. Está hablando, hermanos, de que esto no tiene caducidad. Esto sigue vigente, hermanos, y seguirá vigente siempre. Y termina la firma de Dios: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, sé que fuimos enseñados de diferentes maneras, pero entendamos que después de Cristo nunca ha existido ni existirán guerras santas justificadas. Los pacificadores, dice el Señor, ellos serán llamados hijos de Dios. Cristo mismo, en uno de los pasajes más conmovedores del Evangelio sobre la nación de Israel, profetiza con palabras duras, o muy duras por decirlo mejor, cuando dice, Lucas 13:35. Mire, hermano, esto es tremendo. Dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué entiende usted por casa, hermanos? Vuestra casa, ¿qué? Os es dejada desierta. No me veréis, dice el Señor. ¿Qué será la casa? Hay dos opiniones, hermanos, acerca de esta palabra de Jesús. La casa, unos dicen que era el templo, que creo que es lo más acorde con el contexto, y otros dicen que era la nación misma, que la nación misma iba a ser dejada, ¿verdad?, por el Señor. La casa que quedaría desierta o desolada, ya sea el templo o la nación misma, hermanos, no quiero entrar en discusión de eso, cualquiera de las dos cosas que sea. Más bien lo que yo quiero que fijemos nuestra atención es en la forma del adjetivo posesivo que el Señor usa para referirse a la casa, ya sea al templo o a la nación. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús usa el adjetivo en segunda persona. Aquí están los maestros que nos pueden enseñar acerca de esto. Jesús dice esto en segunda persona. ¿Qué quiero decir? No dice mi casa, el templo, o mi casa, la nación de Israel, va a ser dejada desierta. No dice eso. ¿Se acuerda cuando Jesús habló del templo, cuando purifica, ahí en Mateo 21:13? ¿Qué dice? Mire cómo cambian las cosas y qué diferencia hay en esto.
escrito está. Aquí dijo que mi casa, dijo, acerca del templo, casa de oración será llamada. Pero acá dice vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, en este preciso momento, es desligándose en delante del más grande y absoluto centro del universo judío, del templo. Les está diciendo: ustedes tienen este lugar por lo máximo, ustedes, toda su vida gira alrededor del templo. Hermanos, pero qué necedad. Dios había dicho que Él no habitaba en templos hechos de mano, por manos de hombres. Y los judíos habían hecho de la ciudad y del templo, como veremos ahorita acerca de la ciudad, si es que era eso a lo que Jesús se refería. Y usted dice: no, hermano, eso no puede suceder nunca. No puede suceder que Dios, ¿verdad?, desampare a su pueblo o desampare al templo, ¿verdad?, de su presencia. Mire, hermano, esto ya había sucedido en otros tiempos. Por falta de tiempo y espacio, hermano, siempre me evito poner más ejemplos, pero hay uno en especial que es clarísimo. Éxodo 32:7, cuando Moisés, creo que no sé qué día hablábamos de esto, no sé si en la célula o el miércoles. Éxodo 32:7, cuando Moisés está en el monte con Dios recibiendo las leyes y el pueblo está abajo desesperado, pide que se le hagan dioses y hacen el becerro de oro. Dice el versículo 7 de Éxodo 32: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, les dice, desciende. ¿Porque qué? Porque mi pueblo, dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos? ¿Dios o Moisés? Lo sacó Dios. Pero, hermanos, hay momentos de la vida del hombre cuando no entiende, cuando no se deja trastornar por Dios, ser cambiado, transformado a lo que Dios dice que deben de ser las cosas. Hermano, Dios dice: ahí te le echas, es tu cuento, dice. Dios aquí le está diciendo a Moisés: ese es tu pueblo, a ver, arréglatelos, están corrompidos. Como todos sabemos, hermano, la razón de las duras palabras o deslinde o separación fueron a causa de la idolatría aquí con Moisés, pueblo que se había hecho un becerro de oro para adorarlo. Pero veamos la razón que motivó a Jesús, hermanos, para deslindarse de la gloria del templo o de la nación en la narrativa de Lucas. Vamos al versículo 34, ¿sí? Leímos el 35, vamos a leer uno antes. Antes de que Jesús diga: vuestra casa os es dejada desierta, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pudiéramos refutar, hermanos, y decir que la causa o la razón de dejar la casa desierta fue que no se dejaron juntar, pero la realidad es que la historia testificaba contra la nación como un pueblo de matones, como un pueblo de apedreadores. Jesús comprobaría en carne propia, hermanos, que esto que les decía era verdad. El pueblo de Israel, hermano, fue un pueblo matón de gente santa. Deje usted. ¿Quiere otro ejemplo? Mateo capítulo 23, versículo 29 al 32. Esto lo anoté ahorita al último, mientras estaba por ahí sentado. Mateo 23, 29. Dice, lamentando Jesús, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. 30. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31. Dice Jesús: así, dice, que dais testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y el 32, vosotros también, dice,
llenad la medida de vuestros padres. Hermanos, estas palabras son impresionantes, impresionantemente duras. Veamos otra ocasión similar, hermanos. Lucas 19:41. Todos estos pasajes, hermano, les digo, son muy conmovedores. Pero mire, hermano, que verdaderamente requerían, hermano, que Jesús llorara, que Jesús se conmoviera, que Jesús levantara ayes de dolor. Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Caramba, ¿por qué llora el Salvador? ¿Por qué? Por la ciudad de Jerusalén, hermano. ¿Pero por qué? Versículo 42, diciendo: oh, dice, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para qué, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pueblo, Jerusalén, si conocieras lo que es para tu bendición, para tu paz, someterte, callarte, recibir mi doctrina pacificadora, transformadora, trastornadora. Ahora, hermanos, si aún nos quedan dudas acerca de esto, yo les invito otra vez a que echemos mano de otro testigo, que es la historia secular, la historia universal. ¿Cómo me acordé, hermanos, de mis días de secundaria? Yo no sé, yo he investigado y creo que ya no imparten la materia de historia universal en las secundarias, ya no. Yo todavía conservo un libro de historia universal viejísimo que fue de mi hermano el mayor y luego de mi hermana, yo soy el tercero y luego yo lo utilicé. Historia universal, ya las pastas les faltan pedazos y todo, pero habla de esto, hermanos, que vamos a leer precisamente. Vamos a dejar que la historia nos hable si estamos en lo correcto o no, y así no vamos a especular. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aquí hice un anexo? ¿Cuántos de nosotros hemos oído acerca de las cruzadas? ¿Sí hemos oído? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo llevaron en la escuela o no? ¿Cómo son llamadas las cruzadas de otra forma? Las guerras santas. Yo lo pondría, o lo puse en un signo de interrogación. ¿Guerras santas, las cruzadas? Ahí le va, hermanos. Y esto no es producto solamente de ese viejo libro. Esto lo investigué, hermanos, en nuestras redes. Búsquelo, googléelo, en donde usted quiera buscarlo. Ahí le va. Las cruzadas, hermanos, fueron una serie de campañas militares y religiosas impulsadas por la Iglesia Católica Europea, para ser más preciso, por el papado, entre los siglos XI y XIII, es decir, entre los años 1095 y 1291. Su objetivo principal, escuche, porque aquí empieza todo. El objetivo principal de estas guerras santas o cruzadas era recuperar el control de otra frase, hermanos, de la Tierra Santa, Jerusalén, sus alrededores, que en ese momento se encontraban bajo el dominio de dinastías musulmanas, y el propósito era pues asegurar las rutas de peregrinación de los cristianos europeos. Voy a hacer paréntesis para meter yo mi cuchara que escribí aquí, porque creo que aquí empieza el dilema, o el motivo más bien. ¿Por qué se iniciaron las guerras? Hermanos, porque los musulmanes atacaban a todo el peregrino que iba a visitar las tierras santas, Jerusalén y sus alrededores. Los atacaban, los asaltaban, y bueno, entonces se levantaron estas guerras, las cruzadas, para liberar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque estaba afectando el bolsillo de los residentes de Jerusalén. Entonces aquí empieza el detalle. Y ahora, a los soldados y caballeros que participaban en estas batallas se les llamaba cruzados. ¿Por qué? Porque cosían una cruz de tela roja sobre sus ropas como símbolo. Pero esto es lo que a mí no me entra. Lo hacían
como símbolo de su voto religioso y servicio a la iglesia. ¿A poco no nos escandalizamos, hermano, cuando sabemos que un pastor en la ciudad, por aquí o por allá, trae a un comandante del ejército militar de guardaespaldas? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Pues qué escándalo es eso. ¿Cómo puede ser que un pastor, un líder de una congregación cristiana, tenga que traer un guarura armado, un comandante, un teniente, un militar? Checa esto, hermano. O sea, ¿concuerda esto? ¿Verdad que nos escandalizamos? Pues así eran las cruzadas, escandalosas. Eran hombres religiosos que habían hecho un voto religioso, un voto de servicio a la iglesia. Y aquí meto mi cuchara otra vez. Creo que esta ironía debe ser suficiente, hermanos, para todo cristiano verdadero, haciéndonos la pregunta: ¿soldados? ¿Militares matones al servicio de la iglesia? Bienaventurados los pacificadores. Déjenme hablar de las 4 cruzadas. Fueron 9 aproximadamente. Algunos dicen que fueron un poquito más, pero voy a hablar de las 4 cruzadas principales rápidamente. Miren, aunque la historia registra un total de entre 8 y 9 cruzadas oficiales hacia el Medio Oriente, las 4 primeras fueron las que transformaron profundamente el mapa geopolítico de la época. Otra vez me meto, yo diría, claro, la defensa de la Tierra Santa tenía que prosperar y dejar muchas cosas buenas, ¿verdad? Pues veamos. Primer cruzada, 1095 a 1099, se le llamó la conquista de Jerusalén. Fue convocada por el Papa Urbano II con el grito de: Dios lo quiere, luchemos porque Dios lo quiere. Y cuando yo leía esto, hermanos, ¿habrá alguna diferencia con el grito que se escuchó en Tesalónica? Los que trastornan el mundo entero han venido aquí. ¿Cómo trastornaban Pablo y Silas el mundo de Tesalónica, hermanos? Con la espada, con el mensaje. Y ahorita hablaremos del mensaje. Hermanos, el grito de la cruzada fue un grito de guerra. El de Tesalónica fue una bienaventurada y cierta acusación contra los cristianos. Bueno, esta primer cruzada, hermanos, fue la única cruzada que logró su objetivo militar original. Los ejércitos europeos marcharon hasta el Medio Oriente, sitiaron y conquistaron Jerusalén en 1099, fundando en la región los estados latinos de Oriente, que era el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía, entre otros. Ahora, ¿cómo funcionaban y cómo era la vida allí, hermanos? Usted dice, ¿qué beneficios trajo esta primer cruzada cuando lograron el objetivo? Usted dice, no, pues se gozaron en Jerusalén, había cultos por doquier, la iglesia y los cristianos se multiplicaron. Hubo justicia, porque el reino de Dios es justo, es justicia. El reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo. Eso dice el apóstol, ¿verdad? No consiste en comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. ¿Lograron, hermano, esta victoria para el reino de Dios? Miren lo primero que se logró: un feudalismo importado. ¿Sabe lo que es el feudalismo? Pues, hermanos, el feudalismo que los cruzados trasladaron de Europa al Medio Oriente era, en pocas palabras, que dividieron las tierras en baronías. Esto es para tal varón, esto es para otro varón, en feudos, construyendo los imponentes castillos de piedra que aún hoy dominan el paisaje. ¿Quiénes vivían en los castillos? Los potentados, algunos cuantos poderosos. Bueno, pues eso fue lo que se logró con la primera cruzada. Segunda cosa, se logró, hermanos, que una minoría gobernante estuviera, valga la redundancia, a cargo. Los europeos de origen llamados francos por los cronistas árabes eran una pequeña minoría. Gobernaron sobre una población local inmensamente mayoritaria, compuesta por musulmanes, judíos y cristianos nativos de rito oriental.
A pesar de las guerras, en tiempos de tregua existió un fuerte intercambio comercial y cultural. Ahora, anotemos esto, hermanos. ¿Qué salió de bueno? Entre las pocas cosas buenas, hermanos, que salieron de esta primera cruzada, un intercambio comercial y cultural. Un poquito de libertad para comerciar. Tercer cosa que se logró, el auge de las órdenes militares. Crecieron, hermanos, las órdenes militares. Debido a la falta de soldados europeos para defender las fronteras en estos estados, nacieron y se hicieron poderosas las órdenes, otra vez la ironía, de monjes guerreros. ¿A usted le gustaría tener un pastor guerrero, hermano? Dígame, me traigo la 45 para el domingo que entra, ¿va? ¿Qué tanto es? ¿Verdad que no es lógico en nuestro pensar? Había monjes guerreros, hermano. Creció el auge, hubo auge, hermanos, en esto, en las órdenes militares, órdenes de monjes guerreros como los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, etcétera. Monjes religiosos, guerreros. Bueno, la existencia de estos estados, dice, dependió siempre del apoyo militar de Europa y de las divisiones internas del mundo islámico. Cuando los musulmanes se unificaron bajo liderazgos fuertes, los reinos cristianos comenzaron a retroceder. En 1921, con la caída de la última fortaleza cristiana en la ciudad portuaria de Acre, a manos de los mamelucos de Egipto, los estados latinos de Oriente desaparecieron definitivamente tras casi 2 siglos de historia. Segunda cruzada, de 1147 a 1149. Así lo dice, hermano, el internet, un fracaso absoluto. Dice, se convocó tras la reconquista musulmana del condado de Edesa, Turquía. Dice, a pesar de contar con el liderazgo de los reyes de Francia y Alemania, la campaña estuvo plagada de desorganización y pleitos internos, terminando en una severa derrota militar para los europeos antes de llegar a Jerusalén. Tercer cruzada, de 1189 a 1192, la cruzada de los reyes. Esta es la cruzada más famosa, dice, a nivel cultural y literario. Esto fue lo que se logró, hermanos. Y yo digo, ¿y el avance o benéfico para el cristianismo? ¿Se da cuenta que las guerras no traen beneficio, hermanos, al pueblo de Dios? Se desató, dice, después de que el brillante líder musulmán Saladino reconquistara Jerusalén en 1187. Reyes europeos como Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia acudieron al combate. Aunque Ricardo obtuvo importantes victorias navales y costeras, no pudo sitiar Jerusalén, pero firmó un pacto con Saladino que permitía a los peregrinos cristianos desarmados visitar la ciudad en paz. 4. La cuarta cruzada, de 1202 a 1204, el desvío comercial. Esta campaña tuvo un giro trágico e inesperado. Puras tragedias, hermano. Fue financiada por los comerciantes de Venecia. Los cruzados nunca llegaron a Tierra Santa. En su lugar, debido a deudas y ambiciones políticas, terminaron atacando y saqueando Constantinopla, es decir, Estambul, Turquía, la capital del Imperio Bizantino, que también era un imperio cristiano pero ortodoxo. Esto debilitó, dice, para siempre el mundo cristiano oriental frente al avance islámico. Dice al final, hermanos, consecuencias de las cruzadas. Hacia el año 1921, dice, los musulmanes expulsaron por completo al último bastión cruzado de la ciudad de Acre, es decir, al norte de Israel, a orillas del mar Mediterráneo, poniendo fin a la era de las cruzadas en Tierra Santa. A pesar de que la iglesia no logró retener Jerusalén por las armas, las consecuencias para la historia humana fueron colosales, dice, económicas, dice. Se abrieron rutas comerciales marítimas en el Mediterráneo que permitieron a Europa conectar con las especias, sedas y riquezas de Oriente, enriqueciendo a ciudades como Venecia y Génova. Culturales, hubo un inmenso intercambio de conocimientos. Europa redescubrió textos de la Grecia antigua conservados por los sabios árabes y adoptó avances científicos orientales en medicina, matemáticas, astronomía y arquitectura. Es a lo mejor una palomita entre muchas, hermano, tachas. Y las religiosas, mire, se profundizaron
estas fueron las consecuencias religiosas de las guerras cruzadas, se profundizaron de forma dramática y violenta las divisiones entre el cristianismo occidental de Roma, el cristianismo oriental ortodoxo y el Islam, dejando tensiones que han resonado en la historia durante siglos. Bueno, pero eso fue en las cruzadas. Permítame, hermanos, porque voy a continuar con el sermón, nada más decir un poquito más de estas supuestas guerras santas libradas en los siglos, como ya vimos, 11 y 13, para reconquistar Jerusalén, y donde estuvieron, ya leímos, involucradas naciones como Francia, Inglaterra, Alemania y otras, y que aún así fueron un fracaso total. Arrojaron estas guerritas, hermanos, entre 3 y 5 millones de muertos, y todo para nada o para muy poco, pues todavía hoy los lugares más emblemáticos de Israel, de Jerusalén, dan testimonio de su fracaso hoy, en la actualidad. ¿Por qué, hermanos? Porque están tomados, están regidos por los no cristianos, como musulmanes, ortodoxos, católicos romanos y armenios, entre otros. Esta es una gran lección para nosotros los creyentes, hermano. Esta es una gran lección para la iglesia. Esta es una gran lección para los que nos decimos o nos llamamos hijos de Dios. Cuando yo meditaba en esto, hermanos, yo decía, no es entonces casualidad que ese león de la tribu de Judá se menciona. ¿Sabe usted cuántas veces se menciona al león de la tribu de Judá en toda la Biblia? Una vez. Porque algunos dicen, no, es que es el león de la tribu de Judá y él, ¿verdad? En la Biblia se menciona en Apocalipsis capítulo 5 verso 5, no lo busque, léalo en casa por causa del tiempo. No es casualidad, hermano, que se mencione una sola vez y que el título de el Cordero, el manso Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, se menciona 2 veces en el Evangelio de Juan, 4 veces directamente en Apocalipsis y otras muchas veces indirectamente en el Antiguo Testamento. ¿Será casualidad? Lea Apocalipsis y nomás en el capítulo 5 se menciona al león de la tribu de Judá que tiene el derecho de tomar el libro y abrir los sellos. Pero todas las veces que se menciona a Jesús en Apocalipsis es como el Cordero que fue inmolado, como el manso Cordero, como el pacificador, hermano, que viene a enseñarnos. No es casualidad entonces que a estos, ¿a quiénes? A Jasón y a los hermanos de Tesalónica, que habían nacido de nuevo en medio de un clamor aguerrido y alborotador, de que decía, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ahora Pablo les escriba a Tesalónica y les diga en su primera carta, capítulo 5, versículo 23, como si dijera, ustedes que nacieron entre el alboroto, entre los pleitos, las guerras, les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, les dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en su despedida, en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, les dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Miren, hermanos, Pablo había entendido también tan perfectamente esto. Hasta en los consejos más prácticos de la vida de la iglesia hacía recomendaciones. Cuando habla del yugo desigual entre los incrédulos, que no es recomendable de ninguna forma para nadie, pero cuando alguien ya está en yugo desigual, Pablo es tan práctico, hermanos, que dice, 1 Corintios 7:15, dice, bueno, están batallando con su cónyuge incrédulo. Dice, si el incrédulo se separa, déjenlo que se vaya, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿A qué llamó Dios a la iglesia, hermano? A la paz, paz. La paz social, hermanos, debería ser vista por todos los pueblos y naciones como la perfección de la sociedad. Pero sobre todo,
por los creyentes hijos de Dios. La paz armoniza con la naturaleza social del ser humano. Es lo que anhela la naturaleza humana. Su mayor anhelo es la compañía apacible y amorosa. Los hombres necesitamos el ministerio de la paz, de la amistad, desde la cuna hasta la tumba. Mire cómo dice Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo: si alguno está en Cristo, es un hijo de Dios. Todo ha sido hecho nuevo. En otras palabras, ya fuimos trastornados, transformados y trastornados. Hemos de pensar diferente, hemos de hablar diferente, hemos de orar diferente. Y todo esto, dice el versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es que, hermanos, usted debe de saber que la guerra más terrible es la que los hombres mantenemos con Dios, ¿verdad? Esa es la guerra más terrible, pero que por medio de Cristo podemos hacer las paces, como dice Pablo a los Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y ¿qué? Enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, ha hecho las paces. Prosigamos con el tema de los Corintios, versículo 19. Dice, esto es, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Embajadores de qué, hermanos? Embajadores de la paz. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la paz, como veremos. Dice Pablo: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la paz armoniza con la enseñanza, con la predicación del Evangelio. Romanos 10:15 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo a los Efesios capítulo 6 versículo 15, cuando se habla de la armadura del cristiano, dice: calcen los pies ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Las batallas cristianas, hermanos, de los que se dicen hijos de Dios, no se ganan con balas, no se ganan con misiles, no se ganan con espadas de hierro forjado, ni con domos de hierro, escúchelo, sino con la única arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es casualidad que el Cristo resucitado, hermanos, saludara continuamente a los suyos con esta palabra precisa. Juan 20:19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz. Juan 20:21, más abajo dice: entonces Jesús les dijo, otra vez les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿No se le hace extraño que Jesús, su saludo sea este? Me acordé de esa denominación o secta, no sé cómo llamarle, que saludan así: paz de Cristo, ¿verdad? Paz de Cristo, hermano. Ok. Juan 20:26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El ejercicio constante de la paz debería ser un inmenso placer para el Hijo de Dios. Deberíamos, hermano, desearla o contemplarla en la familia. Deberíamos, hermano, desearla en la iglesia. Deberíamos desearla en la nación, en el mundo entero, sin distinción. Esa debería ser nuestra oración, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Santiago lo dice perfectamente bien. Santiago capítulo 4 verso 1. Lea todo el capítulo, hermano. No lea ese versículo que no sabemos de memoria, que es el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lea todo el capítulo, hermano, y se va a dar cuenta de dónde vienen las guerras. Y si las guerras tendrán alguna justificación, no la hay, hermano, en lo absoluto. Más bien tendríamos que decir, todos los celos, todas las envidias, todas las rivalidades, todas las guerras, cuando son desterradas de la escena y completamente ausentes, hermanos, queda la paz. Solo la paz destilando como el rocío de la mañana, como destiló por primera vez aquella noche, hermanos, cuando los ángeles proclamaron su mensaje. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, la profecía de la venida de Cristo, hermanos, está rodeada de este mensaje de paz. La fortaleza, hermanos, y la salud de una nación residen en su paz y en su unidad. Si no, veamos a nuestro México. Y esto también se aplica a la iglesia. ¿Qué significa vivir juntos? ¿Qué significa vivir en unidad, en armonía? No se trata, hermanos, simplemente de la ausencia de discusiones. Yo puedo diferir con mis hermanos, ustedes pueden diferir conmigo. Eso no, que no haya discusiones o porque Pablo, hermanos, muchas veces discutió. Pero, hermanos, la paz no radica en la ausencia de discusiones, porque entonces encontraríamos paz en un cementerio. Ahí nadie discute. ¿Hay paz en el cementerio? Pues claro que no. Tampoco se trata de vivir separados para tener paz, como algunos optan. No, yo mejor me voy a mi casa, ¿verdad? No me congrego, me quedo en casa y todo en santa paz. Eso no es paz, hermanos. Miren, el ejemplo de Abraham cuando se separó de Lot fue una forma humillante, incorrecta de obtener la paz. Eran familia, hermanos, eran familia. Las almas de estos dos que tenían una misma sangre fueron como dos sustancias químicas que separadas no se hacían daño, pero que juntas explotaban y lo destruían todo. Entonces dijeron, mejor separaditos. Hermanos, eso no puede suceder en la iglesia. Este es el fruto del Espíritu Santo. Debe ser algo inherente en la vida y personalidad de todo hijo de Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Y además, algo que debe fluir y bendecir a otros. La paz, hermanos, como el fruto del Espíritu, no se busca. El Espíritu lo imparte a los hijos de Dios, de tal forma que donde quiera que usted vaya como hijo de Dios, esa paz, ese fruto del Espíritu va a fluir. ¿Cómo debe fluir el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad? Mire, Mateo 10:12, Jesús les dijo esto a los que envió a predicar. Les dijo, cuando vayan a predicar, al entrar en la casa, saludadla. Y el versículo 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz, dice, vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que la paz obra y se transmite donde quiera que llegan los llamados hijos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, claro, que acompaña. La paz cambia y altera, trastorna la naturaleza perversa de los hombres, transformándolos en cualidades contrarias. Les quita su ferocidad natural y los vuelve dóciles y mansos para que vivan en paz con los demás. ¿Ha oído testimonios de esos hombres que eran aguerridos, hermano? Que están cicatrizados por todos lados, con huellas de la batalla, y ahora usted los saluda y son los hombres más mansos de la tierra. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo hace, trastorna las vidas. La paz cambia, la paz trastorna. Hermanos, dice Pablo a los Efesios capítulo 4 verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo, dice, de la paz. Hermanos, no hay unidad sin paz. No hay unidad sin paz. La unidad de un pueblo, la unidad de una comunidad, de una sociedad, de la iglesia misma, se logra por un enlace. Uno solo es el vínculo, el ingrediente, el amalgama. ¿Cuál es? La paz. Hermanos, la paz es el reflejo del cielo sobre la tierra, mostrando su mayor y mejor ejemplo en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Mire cómo dice Pablo a los Colosenses, 1:20 de Colosenses.
y por medio de él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, no podemos banalizar este precioso sacrificio tomando bandos entre las naciones en guerra hoy. ¿Quiere orar? Haga lo que el Señor dice, hermano. Haga lo que el Señor dice. ¿Qué dice Pablo a Timoteo, hermanos? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Estas son las órdenes, hermano, que nosotros tenemos bajo el nuevo pacto. Capítulo primera de Timoteo, hermano, no lo apunté por ahí o me lo salteé, no sé. Primera Timoteo, capítulo, ¿qué es? 2, verso 1. No está, ¿verdad? Búsquelo por ahí, hermana, si puede. Primera Timoteo 2:1. ¿Mande? Sí, ese es. Aquí está. Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por una nación o por ciertas naciones. No, hermanos, dice por todos los hombres. Todos los hombres deben dolernos. Si están en guerra, si están muriendo almas, hermanos, sin Cristo, todos deben dolernos. Dice el versículo 2: por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El que sigue, hermana. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué más? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué más? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué más? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No sé si el siguiente: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues, mire esto, hermano, quiero pues, hermano, el Espíritu inspirando a Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Cómo? Sin ira, sin contienda. ¿Se da cuenta? Hermanos, no podemos hacer acepción, no podemos ser parciales, ni siquiera en nuestras oraciones, hermano. Conclusión, y con esto cierro, hermanos. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los miembros del reino de Dios? Los hijos de Dios. Mire, si ser hijos por naturaleza, sangre y consanguinidad, ¿o cómo se dice? Consanguinidad. Es bueno, en otras palabras, los que son hijos de los mismos padres naturales, ¿qué se requiere de ellos? Pues de ellos se requiere paz, se requiere amor, se requiere unidad. Y usted y yo sabemos, porque hasta en las mejores familias nos hemos acostumbrado a creer eso, que hasta en las mejores familias, porque en todo hay siempre casos así. Hermanos, no hay nada más indigno que esto, lo contrario a la unidad, lo contrario al amor, lo contrario a la paz. ¿Verdad que sí? Es muy triste, es muy incómodo, es horrible, en pocas palabras, cuando entre los que tenemos la misma sangre no podemos, hermano, tener paz, no podemos tener amor y unidad. Ahora, imagínese usted entonces ser hijos de Dios, ser hijos en el sentido espiritual, es decir, quienes profesamos la misma fe, quienes adoramos al mismo Dios, quienes somos miembros de la misma cabeza, quienes esperamos el mismo cielo, la misma salvación, la misma herencia futura. Por consiguiente, hermanos, no hay nadie a quien se le exija más paz, amor y unidad que a nosotros, los hijos de Dios. En la iglesia, más que en ningún otro lugar de la tierra, debería reinar la paz.
Si las mentes de los hombres se agitan, hermanos, por las guerras y los rumores de guerras, debería haber un lugar donde las pasiones iracundas sean desconocidas. Que los vientos, hermanos, y lluvias doctrinales azoten la iglesia, pues ya sabremos cómo defendernos de ellos. Pero que dentro de nuestros sagrados muros solo se escuchen sonidos armoniosos, hermanos. Dice Hechos 9:31, como en las iglesias cristianas de hace 21 siglos atrás existía esto. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto nos dice mucho, hermanos. Tener paz nos habla de que moraban con afectos unidos, en concordia, con unidad de corazón. Y por eso, hermanos, en eso estamos nosotros en los viernes. Estamos a punto de abordar ese tema, porque por eso mismo vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, no casualmente en los evangelios se le representa, hermano, en forma de una paloma. ¿Verdad que sí? Cuando Cristo es bautizado, hermano, el Espíritu baja como una paloma, dice el evangelio. Es que esta criatura, hermanos, de alegría y sencillez, que se deleita en las casas o en las moradas de los hombres, viviendo juntos y criando a sus crías en los hogares. Este animalito endulza la vida con su compañía y con cierto afecto natural, manifestando el símbolo de la paz, ¿verdad? La paloma. Manifestando su paz con suaves murmullos o arrullos. ¿Le gusta oír a las palomas? Un día escuché a una mujer regañar a su mamá porque la hermana decía: es que cuando oigo el barullo, el arrullo de las palomas, me da como melancolía, como tristeza. Y su hija, que es psiquiatra, la regañó. Le dijo: tienes que tomarte estas pastillas, mamá, porque estás mal. Espérate, pues es que ese es el hablar de las palomas, ¿verdad? A mí no me causan tristeza, me causan precisamente cierta apacibilidad, ¿verdad? Tal paz, pues, hermano, con esto termino ya. Tal paz, sencillez y amor debería manifestarse siempre entre nosotros, la iglesia. Y de la Santa Paloma, del Santo Espíritu, deberíamos aprender su modelo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Aquí está el contraste. Mi paz no es como la del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, que Dios nos trastorne y nos haga felices pacificadores. Amén. Amén. Que Dios, hermano, nos ayude en esto. Póngase de pie. Damos gracias a Dios en esta hora. Que no nos llenen, hermano, la cabeza de cosas que no son bíblicas, que son anticristianas. Yo sé que fuimos enseñados, hermano, en el sentido de que debíamos exaltar a la nación de Israel. El otro día todavía escuchaba a un pastor, muy buen predicador, hablando de algo que yo decía: pero ¿cómo? Qué confundidos estamos. Hermanos, si hemos de orar por Israel, claro que debemos de orar por Israel, pero no debemos de orar por las demás naciones que están siendo, hermanos, masacradas y destruidas y mandadas también, hermanos, al más allá, a la eternidad sin Cristo. O incluso, hermanos, cristianos están siendo masacrados también. Entonces, hermanos, no podemos ser parciales en cuanto a esto. Debemos de cuidar nuestra vida. Nosotros somos cristianos, y Cristo nos enseñó cuál debe ser la forma de comportarnos, hermano, en cuanto a los pleitos, a las guerras, a los pleitos armados. Hermanos, no hay partido en esto, no hay partido. Hermanos, hay cada locura en las redes. Pastores diciendo: no, es que yo prefiero que arrasen con el Líbano, con Palestina, que a Israel.
Hermanos, eso ni siquiera se debiera mencionar. ¿Cómo? Yo no prefiero eso, hermano. Yo prefiero que en el mundo haya paz. Que en el mundo haya paz. Las naciones, hermanos, son estados políticos. Y si Dios ha de redimir, hermano, a Israel en cierto tiempo, ha de redimir, lea el capítulo 9 de Romanos. Va a redimir a un remanente, hermano. No va a redimir a una nación el Señor. Entendámoslo. Dios, hermano, no redime naciones, redime almas. Lea capítulo 9 detenidamente de la carta de Pablo a los romanos, y usted va a ver, hermano, que no hay acepción de personas para con Dios. Usted se va a dar cuenta, hermano, quiénes son los verdaderos judíos. Ore por Israel, ore por los judíos, pero ore por Palestina, ore por Gaza, ore por Líbano, ore por Ucrania, ore por Rusia. ¿A quién le vamos a ir, hermanos? Esto no es un mundial de fútbol, hermano, es nuestro mundo. El mundo que Dios vino a trastornar precisamente. Cierre sus ojos. Padre, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, un corazón como el tuyo, un corazón pacificador. Tú viniste, Señor, a este mundo profetizado anticipadamente, Señor, años antes, Señor, anticipados, donde se hablaba, Señor, de tu carácter, donde se hablaba, Señor, de que serías un árbitro entre los pleitos, Señor, entre las guerras, Señor, que el pueblo, Señor, de Israel y las naciones habían llevado a cabo durante siglos. La profecía, Señor, de tu venida, Señor, fue, Señor, hablada, fue proclamada, Señor, con este bendito ingrediente, la paz por todas partes. Señor, ayúdanos a nosotros como, Señor, fruto de tu obra salvadora, Señor, a adoptar, Señor, también esta mente, este entendimiento, este conocimiento. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, en medio de un mundo violento, como hijos tuyos, hacer, Señor, este contraste, porque nosotros fuimos trastornados, fuimos transformados, fuimos cambiados, Señor, y todo ese celo, Señor, deseo de defensa, Señor, de pelear aún por nuestros derechos, Señor, fue transformado, como veremos, Señor, en la siguiente entrega también. Dios mío, te necesitamos, pues, Señor, obrando, Señor, en nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu en nosotros nos haga pacificadores, para que así honremos el nombre de hijos de Dios. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, Dios, te adoramos, te glorificamos. Muchas gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.